Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Sanciones de Donald Trump y Europa a Siria hacen que sus ciudadanos salgan a trabajar por necesidad y sin cumplir las reglas de distanciamiento social y cuarentena, lo cual dificulta la lucha contra el COVID-19 en ese país. Mientras tanto, los presidentes de Rusia, Turquía e Irán, Putin, Recep Tayyip y Erdogan y Hassan Rouhani ratificaron su respaldo al pueblo sirio y al gobierno del presidente Bashar al-Assad frente a las agresiones de Donald Trump. Por otro lado, más de 47.000 nuevos casos de COVID-19 fueron reportados en Estados Unidos en las últimas 24 horas. El brote más intenso actualmente se encuentra en el sur y el oeste del país. Expertos advierten que de no tomarse las medidas necesarias para el control de la pandemia, los casos diarios podrían ascender a 100.000. Y por último, siguiendo con Estados Unidos, este podría registrar 100.000 casos diarios de COVID-19 sin la aplicación de medidas sanitarias. Así lo afirmó el principal asesor de salud de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ante el Senado. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación les presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Pasado mes de junio se incrementó notablemente la línea gráfica de infecciones registradas en Siria. El Ministerio Sirio de Salud afirma que la mayoría de los casos de contagio por la COVID-19 son de personas que tuvieron contacto con casos confirmados procedentes del exterior. Una realidad que, para cambiar, las autoridades sanitarias del país instan a cumplir las medidas de prevención individuales. El cumplimiento de las medidas preventivas no es suficiente, pues las autoridades asumen su responsabilidad y cumplir su parte en esta lucha, y principalmente impedir el ingreso en el país de personas que no tengan un certificado médico que compruebe que no contrae el virus, y esto podría limitar la propagación. El alto nivel de disciplina social que caracterizó el escenario a principios de la propagación de la pandemia ahora casi desaparece. Pocas personas son las que se apegan al distanciamiento social y las demás medidas preventivas en medio de una difícil situación económica originada por la guerra y las sanciones estadounidenses y europeas que los obliga a salir al trabajo y a exponerse al peligro de contraer la COVID-19. La prioridad del ciudadano es garantizar su pan diario, aun cuando existe la pandemia y esta situación se ha dificultado con la ley César, que ha endurecido las sanciones y ha hecho que la situación sea más difícil. Y por ello, la gente se preocupa por algo que estiman más importante que las medidas preventivas. Los sirios están entre la espada y la pared. La pandemia por una parte y la guerra y las sanciones por la otra. Los presidentes de Rusia, Turquía e Irán, en una videoconferencia celebrada por convocatoria de Irán en el marco del proceso de Astana sobre Siria el día de hoy, ratificaron una declaración final al fin de esta rueda o al fin de esta cumbre. En primer lugar, su compromiso con la soberanía, independencia e integridad territorial de Siria y la unidad del pueblo sirio. También afirmaron continuar apoyando a Siria en su lucha contra el terrorismo y asimismo continuar los esfuerzos y coordinar estos esfuerzos entre los tres países para alcanzar una solución política del conflicto en Siria, y que el futuro de Siria es decisión del pueblo sirio, lejos de cualquier tipo de injerencia extranjera. Asimismo, los tres mandatarios abogaron por calmar la situación en la noroccidental provincia siria de Idlib, último bastión terrorista en el país, y cumplir todos los acuerdos alcanzados entre Rusia y Turquía sobre esta zona, sobre todo el acuerdo del alto el fuego y la zona de desescalada. Hay que destacar también que en esta cumbre se ha repudiado los continuos ataques israelíes contra el ejército árabe sirio, afirmando los tres mandatarios que estas agresiones desestabilizan al país e impiden alcanzar una solución política y también aumentan la tensión en la región, además de violar la soberanía e integridad territorial de Siria. De una etapa inicial en donde el brote era en el noreste, ahora es en el sur y el oeste. Estamos hablando de California, estamos hablando de Houston, estamos hablando de Arizona, estamos hablando también de la Florida, y era el cuarto día consecutivo de más de 40.000 casos diarios. Estamos hablando de hoy, como tú mencionabas, 47.000 casos. Estamos hablando de que el doctor
Anthony Fauci, la máxima autoridad en la epidemia, está anticipando que si no se toman medidas, dice que esto está completamente fuera de control, podría registrarse 100.000 casos por día. A nivel de grandes cifras estamos hablando de en muertos 138.000 y estamos hablando en caso de contagiados 2.800.000. Eso ha provocado que una pandemia no controlada es producto de una apresurada reapertura de la economía promovida por el presidente Trump en su ambición de ser reelegido, y ahora 37 de los 50 estados están con casos en aumento y por lo menos en 13 han tenido que poner marcha atrás a esas sugerencias del presidente Trump en cuanto a la reapertura, y están cerrando bares, están cerrando el interior de los restaurantes, como es el caso de Nueva York, o limitando a la mitad la cantidad de personas que pueden estar. Están obligando a que espectáculos públicos también sean absolutamente manipulados de una manera muy fina para no encontrarse otra vez con este rebrote. Así lo advirtió este martes el principal asesor en epidemiología de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, en una comparecencia ante el Senado. El experto en enfermedades infecciosas enfatizó la falta de control por parte de las autoridades sanitarias para frenar la propagación del virus en la población estadounidense. Alertó también sobre el rebrote de la enfermedad en varios estados, lo que pone en riesgo a todo el país norteamericano cuando los casos de COVID-19 superan los 2.700.000 y las muertes ascienden a más de 130.000. El secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, explicó que el gobierno de Colombia está sometido a intereses estadounidenses por medio de Iván Duque. También dijo que Trump necesita que haya un conflicto armado en ese país para poder mantener su presencia militar. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que confía en la participación popular para el referéndum constitucional de este miércoles 1 de julio. Por otro lado, el Consejo de Seguridad de la ONU debatió este lunes en una videoconferencia la situación humanitaria en Siria, país que exigió el fin de la politización del expediente humanitario y levantar las sanciones estadounidenses y europeas impuestas de manera unilateral en su contra. Y por último, en Venezuela casi el 68% de contagios de COVID-19 provienen de connacionales que han ingresado al país por las fronteras de Brasil y Colombia, donde se implementó con el apoyo de la ONU un cerco epidemiológico para cortar las cadenas de transmisión. Se han levantado hospitales de campaña con laboratorios, insumos y áreas de cuidados intensivos. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación les presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. A la Casa Blanca comienza a desmontar las medidas de desescalamiento del presidente Obama respecto a Cuba en especial, e intenta coordinadamente con el nuevo gobierno, desde que se toma posesión el nuevo gobierno de Iván Duque en Colombia, intenta dejar sin efecto el acuerdo de paz. Hay una relación directa, de hecho los Estados Unidos se han servido del gobierno colombiano de Iván Duque para que éste fuera creando la coartada para supuestamente para acusar a Cuba de una supuesta colaboración con organizaciones terroristas a cuenta del papel de Cuba como garante del proceso de paz con el ELN, pero esto no ha sido casualidad, esto es una estrategia que cualquier analista no muy avezado podía perfectamente y puede comprobar cómo desde hace año y medio pues han ido dando los pasos poco a poco, llevando la cuestión, las dudas sobre Cuba al Consejo de Seguridad hasta en 2 ocasiones por objeciones de Colombia a cuenta del proceso de paz con el ELN para sacar a Cuba del estatus en el que la colocó Obama, volver a situarla en la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, y obviamente todo eso en un contexto de reforzamiento no ya del bloqueo a Cuba y a Venezuela, sino de la preparación de la agresión. Es un gobierno títere incluso de poderes políticos que no ostentan la presidencia de la República, es decir, el presidente Duque pues es claramente manejado por el expresidente Uribe, a su vez manejado por los Estados Unidos debido a su amplio historial delictivo. O sea, pues conviene recordar que desde los años 90 Uribe, todavía sin ser ni siquiera gobernador de Antioquia, ya estaba vinculado a las listas de la DIA, de la Defense Intelligence Agency de los Estados Unidos, como persona vinculada al narcotráfico. Sigue estando en esas listas, ¿no? Es decir, Estados Unidos en estos momentos controla sin ningún tipo de problemas toda la institucionalidad colombiana.
El mandatario ruso Vladimir Putin expresó en esta jornada su confianza en que el día de mañana los ciudadanos rusos acudirán masivamente a las urnas a respaldar la propuesta de referendo constitucional para modificar la Carta Magna de este país. El mandatario dijo que confiaba en que los ciudadanos de este país conocen la importancia que tiene para las futuras generaciones la aprobación de todas estas enmiendas a la Constitución de Rusia, y también expresó que estas reformas no entrarán en vigor hasta tanto no sean aprobadas por más de la mitad de todos los ciudadanos que están llamados a este proceso de votación popular. También recordó que se han garantizado en el país todas las condiciones epidemiológicas para que sea segura esta votación. Por ejemplo, se decidió comenzar desde el pasado viernes el sistema de votación anticipada, en el que ya han participado más de 49 millones de ciudadanos. Esto representa el 45.7% de todos los ciudadanos que están llamados a votar en este referendo